Todas y con todos. Para cerrar el segundo día del séptimo Congreso Nacional de Arqueología, estamos felices de contar con la participación de la doctora Carla Jaimes, quien nos presentará la ponencia magistral La arqueología amazónica, mucho más que oro verde. Carla Jaimes Betancourt es docente investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad de Bonn, en Alemania. Sus investigaciones se centran en las sociedades complejas del sudoeste del Amazonas, los procesos de expansión y etnogénesis en las tierras bajas de América del Sur. Actualmente es co-investigadora del proyecto Pueblos Indígenas y Medio Ambiente en la Amazonía Antigua, PIMA, y 3D Prehispánico de Mojos, cartografía de montículos monumentales en los llanos de Mojos con tecnología LiDAR. Sin más que añadir, pasamos a la presentación de la ponencia magistral. Bienvenida, doctora Jaimes, al Congreso Nacional de Arqueología. Muy buenas noches, muchísimas gracias, Luis Felipe. En principio, agradecer mucho al Ministerio de Cultura de Perú por la invitación a realizar esta conferencia magistral. Entonces, paso directamente a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, en esta ocasión he elegido preparar una conferencia bastante amplia, titulada La arqueología amazónica, mucho más que oro verde. Y bueno, la Amazonía ocupa casi un 70% de toda Sudamérica y se extiende a lo largo de 9 países, ¿no? Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Perú, Surinam y Venezuela. Este amplio territorio se encuentra interconectado por ríos que cubren un área de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. El territorio amazónico se encuentra delimitado al oeste por los Andes y al norte por el escudo guayanés y al sur por el escudo brasileño. Y esto hace que, a pesar de que la extensión sea tan grande, también tenga diferentes interacciones regionales y también se puede observar esto de una manera muy dinámica. Lejos de ser una alfombra verde, la Amazonía presenta un mosaico de paisajes geográficos diferentes. Las gamas de verde se dispersan entre selvas tropicales, sabanas inundables, pantanos, bosques de galería, barceas y tierra firme. Lamentablemente, hoy en día, uno de estos paisajes son esas miles de hectáreas de tierras agrícolas deforestadas. El contenido que voy a mostrar tiene el objetivo de persistir en una de las ideas que ya se viene repitiendo en las últimas 4 décadas y cuyo principal precursor fue Donald Lathrop, cuando él exponía que la Amazonía no es un espacio vacío ni pristino. Y obviamente la profundidad histórica cultural de la Amazonía no estuvo aislada en su contexto regional y ni tampoco se llevó a cabo ajena a los desarrollos culturales de las regiones y áreas vecinas. La Amazonía es un lugar de mayor diversidad biológica del mundo, ¿no? 1/3 de las especies del mundo viven en el Amazonas y las especies endémicas favorecieron desde tiempos prehispánicos el desarrollo y mantenimiento de las relaciones de intercambio a larga distancia. Son diferentes tipos de materias primas que se encuentran en la Amazonía y que muchas de ellas también se crecen localmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fibras, maderas, resinas, aceites, arcillas, sin contar toda esa magnitud de arte plumario que existe en la Amazonía con diferentes tipos de aves que fueron utilizadas, ¿no? Las aras, Aracolóptera o Ararauna. Y
Bueno, todos estos materiales naturales fueron usados de un modo específico en la manufactura de objetos y esos objetos para nosotros es la comunicación también que tenemos con el entorno natural. De hecho, a lo largo del siglo XIX, investigaciones etnológicas como por ejemplo la del alemán von den Steinen intentaron entender la profundidad de la historia cultural amazónica a través del estudio combinado de la naturaleza y la cultura. Esto fue para von den Steinen una prerrogativa metodológica y una prioridad epistemológica, indicando que la naturaleza como cultura real. O sea, él veía que tanto en los objetos, en la ontología, etcétera, de los pueblos amazónicos, había un lazo tan fuerte con la naturaleza que no podía pasar de alto. De hecho, él nos dice: no puedo señalar estas condiciones lo suficiente desde el principio porque de lo contrario no apreciaríamos adecuadamente la cultura material de los nativos y no entenderíamos su cultura espiritual en absoluto. Según von den Steinen, la diversidad botánica y faunística de la Amazonía ofrecía a los indígenas un medio cultural heterogéneo para la expresión de su cosmovisión. También Koch Grünenberg, quien estuvo en la Amazonía a principios del siglo XX, en 1909 él publica La interrelación entre la naturaleza y la cultura hizo de la región del Amazonas un complejo laboratorio, donde la engorrosa urdimbre de los procesos biológicos y culturales puede ser desentrañada. Ehrenreich, otro antropólogo alemán, especificó que si bien la naturaleza delimitaba la acción humana, al mismo tiempo proporcionaba los elementos materiales para desarrollar las soluciones culturales para dominarla. En este sentido, el hecho de que ambos estudiosos descartaran o rechazaran directamente la importancia de estos elementos solo sirvió para reforzar el falso concepto de que los pueblos indígenas amazónicos habían vivido en una inmutabilidad temporal. Según los miembros de las expediciones de Xingu, el alto nivel de desarrollo cultural de los pueblos indígenas de la Amazonía se puso en manifiesto en la compleja producción ornamental, en la explotación equilibrada de los recursos naturales y en la complejidad lingüística y cosmológica relacionada con las plantas y los animales. La dificultad epistemológica crucial es el estudio científico de la historia cultural amazónica, es que no se basaban en la comprensión de la ontología nativa, aspecto señalado ya desde hace 100 años por von den Steinen, quien exhortó a todos los investigadores con vehemencia a la necesidad de considerar la naturaleza como una verdadera cultura al investigar la historia de los pueblos amazónicos. ¿Por qué comienzo esta ponencia trayendo ideas que se originan ya en el siglo pasado? Y es porque a veces nuestras investigaciones sufren como ciclos, ¿no? Ciclos de lecturas. Y durante mucho tiempo en la arqueología amazónica hemos estado siempre considerando las últimas discusiones que tienen que ver con el determinismo, etcétera, ecológico, pero justamente cuando leemos a los primeros precursores que llegaron a tener contacto con las poblaciones antes de que se produjera, por ejemplo, la época del este hito histórico tan terrible en la historia como fue el caucho, el boom del caucho. Entonces podemos ver ahí que ya los primeros precursores etnólogos estaban hablando de cuán importante es la conexión para poder entender a los pueblos amazónicos, estudiar en términos de ecología, ¿no? Y de diversidad.
Aunque hace más de 100 años la intensa relación entre la sociedad y la naturaleza ya se expresaba para el Amazonas, los capítulos históricos ocurridos en el siglo XX, como la explotación del caucho, la esclavitud de los pueblos indígenas, la colonización de su territorio y la violencia sistemática ejercida en la extracción de los recursos naturales, han permitido que a mediados del siglo XX se crea un estereotipo de sociedades frágiles y dispersas. Esto lo podemos ver bastante bien en el Handbook of South American Indians de Julian Stewart, que fue publicado en los años 40, cuando él utiliza como ejemplo de floresta tropical a los sirionos, un pueblo indígena ubicado en el departamento del Beni, Bolivia, y que justamente en ese tiempo, cuando fue en los años 30, cuando se hizo la etnografía de los sirionos, ellos estaban pasando una de las etapas más críticas de toda su historia, ¿no? Estaban escapando durante décadas y buscando territorio. Entonces, eso hace que esa pirámide que se construye sobre los pueblos etnográficos, ¿no? Donde en la cúspide están los pueblos andinos y luego están más abajo los pueblos circunlacustres, en tercer lugar los pueblos de floresta tropical, pues vemos que eso, digamos, no nos va a ayudar ni para entender el presente de los actuales pueblos, pero tampoco para el pasado, ¿no? Porque todo tiene un contexto histórico. En ese momento se creía que todos estos pueblos de bosque tropical tenían una organización sociopolítica basada en líneas de parentesco, con un jefe con autoridad limitada, que no había especialización laboral salvo el chamán, y, y que más bien se hubiera dado una degeneración de las culturas avanzadas en un medio amazónico completamente agresivo, ¿no? De hecho, Betty Meggers planteaba que los rasgos culturales avanzados no se difunden de regiones adyacentes a pesar de las oportunidades frecuentes que se puedan presentar, o que los portadores de culturas más avanzadas que intentan colonizar la selva son incapaces de preservar su mayor nivel de complejidad cuando están expuestas al clima o especialmente a las circunstancias ecológicas de la Amazonía. Entonces, es ahí que, bueno, Betty Meggers durante unas buenas décadas estuvo influyendo mucho las ideas sobre ver a bueno, sobre este determinismo ecológico, ¿no? Una fase que yo creo que aportó en ese tiempo con el proyecto Pronapava y otros proyectos que se dieron, aportó mucho a la arqueología amazónica, pero que creo que teóricamente sí ya está superada, ¿no? O sea, el hecho de que ya no tenemos que recurrir concretamente a analogías etnográficas o pensando que un pueblo representa toda la diversidad de los pueblos amazónicos. También no tener que usar constantemente estas teorías difusionistas para explicar el poblamiento de la Amazonía, pensando que tenían que haber llegado de los Andes o que la cerámica polícroma tendría que haber llegado también de los Andes. Y también algo muy importante que obviamente la Amazonía, lejos de ser homogénea, es completamente diversa. Y es justamente gracias a las investigaciones multidisciplinarias de equipos internacionales y nacionales que hemos logrado construir una linda comunidad en la arqueología amazónica, que se está avanzando y se están haciendo nuevas propuestas teóricas, que creamos que es importante irlas discutiendo también a un nivel más continental, ¿no? Más sudamericano en general. Aquí hay una fotografía del cuarto encuentro internacional de arqueología que fue realizado en Trinidad el año 2017 y que si esta pandemia de COVID nos permite, entonces esperemos que la quinta reunión, el quinto encuentro internacional de arqueología amazónica sea en Lima el próximo año. De todas formas, o sea, este gran grupo que ahora ya debemos ser como más de 150 investigadores que estamos llevando a cabo
investigaciones interdisciplinarias en la Amazonía. Bueno, ha proporcionado mayores datos sobre casi 12.000 años de historia, ¿no? Estrechamente entrelazadas con importantes transformaciones ambientales. Entonces, lo que quiero ahora explicarles acá son solamente algunos conceptos que siendo utilizados por nosotros em, en estos últimos años que pueden servir para un debate a posteriori, ¿no? Por ejemplo, surgen conceptos importantes para entender el pasado de la población amazónica. Uno de ellos es la construcción de nichos culturales, que se refiere a la forma en que los humanos afectan su propia evolución mediante la modificación de los entornos en los que viven y habitan. O sea, esos serían los nichos. Eh, y los otros organismos también. Y otro, otro concepto es la domesticación de los paisajes, entendida por Charles Clemens como el proceso continuo mediante el cual los seres humanos gestionan su medio ambiente y que según Carolina Levis conduce a cambios significativos en el funcionamiento y la estructura de los ecosistemas. En este lindo artículo publicado el año 2018, How People Domesticated Amazonian Forest, ella muestra como 8 prácticas de gestión o manejo de plantas, un término amplio que abarca todas las formas en que las personas interactúan con los procesos biológicos y ecológicos naturales, tanto de manera intencional como no intencional, y que también pueden conducir a la domesticación. También es muy interesante en el debate de pensar cómo el hombre va dejando muchas huellas también en el paisaje de manera intencional, ¿no? Y otro artículo interesante es el artículo de Eduardo Neves con Michael Heckenberger, que fue publicado el año pasado, el 2019, donde ellos reflexionan o abordan el tema de domesticación, pero reflexionando cómo la mayoría de las plantas cultivadas hoy en día en el Amazonas no están domesticadas o ocupan una etapa intermedia entre lo salvaje y lo domesticado. Y que este patrón parece que prevaleció desde al menos 6.000 años, ¿no? Y ahí se refiere principalmente a que, a que los autores observan que existe un número notable de algunas especies hiperdominantes que parece que están sobre representadas en el registro arqueológico, ¿no? Y que en realidad existen muchas plantas más y que estas están, como ya sabemos, gracias a la antropología, también muy ligadas a la economía y simbólicamente son muy importantes para las sociedades tradicionales, ¿no? Tenemos un montón también de árboles frutales que no necesariamente tenían que haber sido domesticados. Entonces, se está hablando, se está discutiendo de manera más fina este término de domesticación, si realmente va a llevar al cultivo o más bien este gran manejo de gestión de plantas, manejo de plantas, por un lado, con prácticas que pueden ser que pueden ser voluntarias o involuntarias, cómo va influyendo todo este paisaje de la ecología. Y uno de estos sitios, uno de los centros de domesticación más importantes que existen en Sudamérica es justamente la cuenca del Madeira, que es la cuenca en la cual tanto Bolivia, Perú y Brasil forman parte, ¿no? Según Charles Clemens, algunos de estos cultivos han sido razonablemente bien estudiados, como la yuca, el maní, el tembé, la coca, el tabaco,
mientras que otros no son tan conocidos como los chilis o estos pimientos picantes, Capsicum bacatum y el frutestensis, y que otros necesitan confirmación todavía, ¿no?, de domesticación, como el achiote. El año también 2018, el equipo de investigación de Sao Paulo, liderado por Eduardo Neves y Jennifer Watling, eh, consiguieron evidencias directas de producción de alimentos para el Holoceno temprano y medio, es decir, en un periodo de 9.000 a 50.000 años antes del presente. En el sitio arqueológico de Teotonio, que es un sitio al aire libre situado en un acantilado a 40 metros de altura a orillas del río Madeira. Tales pruebas incluyen la presencia de mandioca, de calabaza y de frijoles, junto con frutas comestibles como por ejemplo la guayaba. Y todo esto apunta a que en este tiempo, durante el Holoceno medio, comienza la domesticación del paisaje. Otro sitio importante también de la cuenca del Madeira es Monte Castelo. Es un conchal que está siendo actualmente investigado por Eduardo Neves y su equipo en Sao Paulo. Este sitio, este conchal, se encuentra en el río Guaporé, que es en la frontera entre Brasil y Bolivia, y donde se encontró también arroz domesticado durante el Holoceno medio. Una tesis de doctorado que fue defendida también el año 2018 de Francisco Pugliese nos muestra cómo existe esta continua ocupación de una larga historia en este conchal de Monte Castelo, que tiene una de las tierras pretas más tempranas, y también hallazgos de cerámica bastantes tempranos para la Amazonía, fechados alrededor de 5.000 años antes del presente. ¿Por qué estoy ahora dando ímpetu a las plantas que fueron domesticadas o por lo menos domesticadas y cultivadas, ¿no? Y también a esto del origen de la cerámica, porque creo que la domesticación de plantas, el uso de plantas, las prácticas de manejo de plantas, como así la elección de utilizar la tierra quemada para conformar, o sea, arcilla para conformar posteriormente vasijas o contenedores de alimentos, es algo que va a influir mucho a nivel continental. Y en este sentido creo importante también ver cómo esta parte que está muy cerca de la frontera con los Andes, como es el río Madeira, se vuelve bastante dinámica en ese aspecto, ¿no? Entonces, esta es la cronología que se presenta para este sitio de Monte Castelo, donde podemos ver la fragilidad de la primera cerámica, que todavía estamos viendo realmente si estaba muy bien cocida o no estaba cocida, etcétera, para ver cómo, porque se puede ver, ¿no?, la cantidad en las barras amarillas, la cantidad de fragmentos cerámicos que se tiene en la primera etapa, que va de 5.800 a 7.800. Entonces, esto haría que sea una de las cerámicas más tempranas también para Sudamérica. Bueno, la Amazonía sudoccidental, y ahora me voy a dirigir hacia Bolivia, ¿no?, hacia los llanos de Mojos, es una región muy importante porque presenta una secuencia de asentamientos que abarcan la mayor parte del periodo Holoceno, ¿no? O sea, ya desde el 8.000 hasta el 1.500 después de Cristo. 8.000 años antes de Cristo al 1.500 después de Cristo. Y
Y bueno, ha habido bastantes publicaciones sobre esto. Tenemos algunas que he puesto ahí de Humberto Lombardo sobre este tipo de islas de bosques. Realmente se ven en la Pampa, así como estamos viendo, una especie de islas de bosque que se caracterizan, se ven bastante bien y que bueno, en sus primeros estudios ha comprobado que estas islas de bosque, algunas de ellas, no todas, porque hay cientos de ellas, pues sí son sí son antrópicas, no es una formación que se ha dado por justamente el hábitat de las personas. Y este es un artículo que publicó Humberto Lombardo con Jusiria Arte, Lautaro Gilbert, Javier Ruiz Pérez, José Capriles y Heinz Welt el año pasado, donde ellos confirman que en sus registros arqueológicos habría habido o habrían encontrado bueno, cucurbitáceas alrededor del 10.250 antes del presente. También tenemos yuca bastante temprana, o sea, como ya Clemens había puesto que la mandioca también venía de esta área del área de la cuenca del Madeira. Ellos lo confirman con yuca que está fechada alrededor de los 10.000 años antes de presente, o sea, 8.000 antes de Cristo, y bueno, maíz alrededor del 6.800 antes del presente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque está mostrando cómo pueblos cazadores, recolectores, o sea, que se pensaban que eran cazadores, recolectores, ya están insertos también en una economía mixta. Y bueno, todo esto, o sea, llevándolo a un cuadro cronológico a nivel amazónico bastante grande, donde podemos ver, digamos, desde derecha a izquierda el noreste amazónico, la Amazonía central, el sudoeste amazónico, que es donde están marcadas esas líneas con rojo, y la Alta Amazonía. Entonces vemos que hay espacios bastante dinámicos, ¿no? De cuándo comienza, de cuándo comienza lo que decimos nosotros, las primeras ocupaciones cerámicas y cómo está esto, a qué se está relacionado. De hecho, hay 4 centros independientes para cerámica en Sudamérica, ¿no? Uno es Valdivia, otro es Puerto Hormiga, en el Bajo Río Magdalena, en el Caribe colombiano, luego tenemos también la tradición Minay Alaska, en los sambaquíes de Surinam, Taperiña, la cerámica más antigua, que es más o menos de 7.000 años de Roosevelt. Acabamos de escuchar también la ponencia de Quirino Olivera, que hacía referencia a esta región donde él también está excavando, que es la Florida, que colinda con Ecuador, pero que tenemos los trabajos de Francisco Valdés sobre la Florida y el Ecuador, donde también se puede considerar uno de los centros tanto para cerámica como para la domesticación, ¿no? En este caso, la domesticación del cacao. Bueno, todos estos centros son en ambientes tropicales y en tierras bajas, lo cual es bastante importante, ¿no? Y es decir, la Amazonía no juega un papel marginal en la historia de las Américas. De todas maneras, todavía tenemos pocos sitios en la Amazonía y que tengan una profunda cronología, ¿no? Todavía tenemos que buscar sitios donde donde podamos realmente ver todos estos procesos y cambios y desarrollos, ¿no? A veces solamente estamos, bueno, a veces tenemos que afrontar estas cronologías horizontales porque no tenemos muchos sitios que tengan una larga superposición. Pero algo que es importante también es que a nivel amazónico es como que existieran 2 importantes hitos o cambios simultáneos. Uno alrededor del 1100 antes de Cristo, otro al 300 después de Cristo y otro en el 1100 después de Cristo. De hecho, nosotros podemos
ver que en Mojos, en la región de los Llanos de Mojos, que es esta de acá, nosotros todavía no tenemos antecedentes, o sea, de sitios arcaicos formativos, salvo los concheros de los que acabo de hablar, que fueron excavados por Humberto Lombardo, ¿no? ¿Por qué Mojos es importante? ¿O por qué los llanos de Mojos en Bolivia está marcado en los mapas que tenemos frente a nosotros con estas grandes manchas rojas? Y es porque los llanos de Mojos al noreste de Bolivia, que es esta parte de acá, pues ellos concentran una gran cantidad de obras de tierra, completamente, o sea, obras de tierra antropogénicas que son particularmente interesantes en la investigación de los llanos de Mojos y de la Amazonía en general, ya que son prueba fehaciente de complejas de complejas actividades culturales, ¿no? En la literatura arqueológica, los llanos de Mojos, bueno, son bien conocidos desde que Denevan estuvo en los años 70 ya haciendo su tesis de doctorado por allá. Pero también son conocidos principalmente porque ya cuando uno ve en Google Earth encuentra bastantes campos elevados campos elevados de cultivo, canales, terraplenes, todos ellos construidos en épocas prehispánicas y que además cubren extensas áreas, ¿no? Al oeste del río Mamoré. Bueno, entonces digamos que pensando en enfocarnos en un ejemplo de estas grandes obras de tierra, yo he tomado la región de los montículos monumentales que está al sureste de los llanos de Mojos. Este mapa presenta, por ejemplo, todos los montículos que fueron prospectados durante el proyecto de Heiko Prumers del Instituto Alemán de Arqueología en colaboración con el Departamento de Arqueología de Bolivia. Y en este proyecto se tienen, bueno, más de 300 montículos que fueron registrados de diferentes tamaños y podemos ver que, bueno, hay los triángulos pequeños son de 8 hectáreas, luego tenemos triángulos medianos que están entre 8 hectáreas a 16 hectáreas y los triángulos grandes que son más de 16 hectáreas. Debo decir que esta zona no es una zona que se inunda periódicamente, más bien eso es justamente posiblemente la razón por la cual los montículos pudieron haber tenido o podían haber sido ocupados durante largos periodos de tiempo. Estamos hablando de alrededor de 1000 años. Eso voy a mostrar en las excavaciones también. Un ejemplo es la Loma Cotoca, que es uno de los mayores montículos que existen. Llega a medir hasta 25 metros de alto y la Loma Cotoca es el centro de un área de aproximadamente 500 kilómetros. O sea, la Loma Cotoca no está sola, sino está siempre en contacto, en relacionamiento, en interacción con otros montículos mediante canales, terraplenes. Entonces, toda esa constelación de pequeñas lomas o medianas lomas alrededor o cercanas a un punto central, es muy interesante analizarlas en este patrón. Pero estos montículos, bueno, demoran mucho tiempo en ser excavados y de estos cientos que hay, hasta ahora solamente se han excavado 3. Llevar a cabo una excavación en un montículo es algo que requiere mucho tiempo. Esto es solamente para que se den una idea de la
escala, ¿no? O sea, Tiwanaku es uno de los sitios más investigados en Bolivia. Yo creo que ya desde hace 200 años, pues mucha gente ha pasado por Tiwanaku y en los últimos años se siguen descubriendo y excavando. Entonces, a la misma escala está la comparación ahí de la loma Cotoca, que es la loma más grande que se tiene en los llanos de Mojos, y bueno, en la Capana y el centro de Tiwanaku, donde nosotros podemos observar la Capana, la pirámide de la Capana y luego todo el centro ceremonial, más el pueblo alrededor. Entonces podemos ver qué tan grande son estos montículos y por eso cómo requieren también bueno, muchos años para su estudio, pues es algo muy, muy complejo y por eso todavía no es que hay muchos casos que se han investigado, solamente voy a mostrar algunos cuantos. Obviamente, no se ha comenzado por excavar la Loma Cotoca o uno de estos sitios gigantescos, sino se ha comenzado excavando sitios más, o sea, montículos, digamos, medianos, ¿no? Que llegan a medir hasta 6 metros de altura. Uno de ellos, o sea, aquí tenemos en el mapa 3 montículos, que son los 3 que han sido hasta ahora investigados con el proyecto de Dr. Heiko Brumers y yo cuando estaba realizando mi doctorado, ahí realizamos excavaciones en 2 montículos, en la Loma Mendoza y la Loma Salvatierra. Mi proyecto de tesis fue en la Loma Mendoza y mi proyecto de doctorado fue con el material de la Loma Salvatierra. Los 2 sitios seleccionados están situados cerca del pueblo de Casarabe y a una distancia de aproximadamente 3 kilómetros entre la Loma Mendoza y la Loma Salvatierra. Hay un tercer sitio, que es la Loma Alta de Casarabe, que fue estudiado a finales de los años 70 por Dougherty y Calandra del Museo de la Plata de la Argentina. Esta es una foto de cómo se ven estos montículos cuando son partidos por una carretera, ¿no? Esta es la carretera principal que une Trinidad-Santa Cruz y este es el corte que hizo y que nosotros en 3 años, de 1999 a 2003, pues nos dedicamos a excavar para tener una idea de cómo es la formación de estos montículos y poder registrar cada una de estas capas y plataformas para que nos permita ver cuán antropogénica es la construcción del montículo, la cual fue bastante evidente desde un principio. Y también ver un poco sobre la cronología, ¿no? En qué momento, en cuánto tiempo se construye un montículo de esta naturaleza. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, la Loma Mendoza comienza en la parte norte, comienza con una ocupación en el sur, alrededor del 400 después de Cristo, y luego se va a ir ampliando, especialmente hacia el norte. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, que las últimas ocupaciones son entre 1200 a 1400 después de Cristo. Debo subrayar que cuando llegan los jesuitas a la región de los Llanos de Mojos ya no existe ninguna, o sea, estas culturas parece que ya hubieran desaparecido porque ellos no reportan ningún montículo en las crónicas. Durante el año 2003 y 2006 se excavó la Loma Salvatierra y en el centro del yacimiento de la Loma Salvatierra se puede ver una terraza artificial más o menos baja, que está rodeada por un río, por un paleorrío en realidad, que se puede ver ahí en la foto. El montículo de la Loma Salvatierra se eleva más o menos 7 metros y se pueden ver también las diferentes plataformas. No sé si yo hago así, bueno, se pueden ver ahí en la conformación de las plataformas del montículo. Y
También tiene un terraplén poligonal que está encerrando 21 hectáreas. O sea, el sitio, como digo, es un sitio más o menos mediano, no es grande, pero bueno, a pesar de que hemos estado excavando alrededor de 3 años, durante 10 semanas cada año, pues tampoco el área que se ha podido excavar con la cantidad de cerámica y hallazgos arqueológicos que estos montículos contienen, que van desde desechos de basura, restos de bueno, de fogones, depósitos depósitos de ofrendas y también entierros, entonces pues tarda bastante. Y bueno, esta es una cronología que apoyada por los fechados radiocarbónicos, donde se puede ver todos los cambios que han habido en la cerámica, en la cronología de la cerámica de alrededor 1000 años, ¿no? Desde el 400 al 1400 después de Cristo. Y algo interesante también es que en las unidades de excavación colocadas en el centro del montículo, revelaron una, bueno, compleja estratigrafía, especialmente entre las últimas 3 fases de ocupación y donde solamente se encontró cerámica digamos, de una alta calidad, porque estaba bastante muy bien bruñida y pintada, y esos tipos de cerámica que ustedes pueden ver en la pantalla, pues no se ha encontrado en todas partes del montículo, solamente en la parte central, lo cual también nos hace, ya nos da una idea de que el uso y la función de los montículos de este sitio que es completamente habitacional, etcétera, también podría haber sido dedicado para fines especiales o tal vez para la residencia de una posible élite que tenía, bueno, acceso a una cerámica mucho mejor o más elaborada que el resto, ¿no? Se excavó también un área de casi 200 metros cuadrados de un montículo de una plataforma pequeña que estaba ubicada al suroeste de la Loma Salvatierra, donde se encontraron varios entierros. Estos entierros, en estos entierros destacó sobre todo uno que fue fechado alrededor del 600 después de Cristo y que bueno, tenía estas increíbles, este ajuar con las placas de metal tanto en la frente como en las orejeras. Además tenía adornos corporales hechos de hueso y piedra amazonita. El brazalete estaba, que se puede ver en la mano izquierda, estaba hecho con huesos de ciervo y también tenía varios collares. Uno de ellos era de colmillos de jaguar. Y bueno, los discos, estos discos de metal, que es, bueno, principalmente cobre, estaban también cubiertos o cortados, sí, cubiertos o recubiertos, mejor dicho, por la armadura del armadillo, ¿no? Entonces, por un lado era el metal y por el otro lado era esta armadura de armadillo. Los análisis que se realizaron en esta cantidad de objetos que son hechos para procesar los alimentos, ¿no? Yo les llamaba ralladores y manos de moler, pero al final, bueno, ralladores sí son, efectivamente rayan, parece que fueron multiuso porque se encontró una amplia gama de cultivos de maíz, mandioca, calabaza, maní, ñamé, bueno, diferentes palmas también se encontraron en diferentes basurales, palmas, semillas de algodón, etc. Entonces, la gente estaba consumiendo bastante maíz, eso también lo sabemos por los análisis de los huesos,
Y Gabriela Prestes, quien fue la encargada de analizar quien fue la encargada de analizar en realidad los huesos de pescado, ella ve que al parecer hubo alrededor de mil después de Cristo fluctuaciones en el espectro de los peces que estaban siendo comidos, ¿no? Entre las fases 3, 4 y 5. Y estas podrían haber estado relacionadas a transformaciones culturales y o paisajísticas que se producieron en este tiempo alrededor del 1100 después de Cristo. Las especies de peces que tenemos, aunque son bastantes, pues no son grandes, ¿no? Parece que son las mismas, o sea, lo que ella propone es que estos peces, perdón, estaban siendo traídos o pescados de ahí mismo, de ese paleorrío que vimos de la Loma Salvatierra o de este reservorio de agua muy cerca de la loma también. Se tiene alrededor de, o sea, de los 113 montículos que fueron visitados, se tiene una recolección de material de superficie de 77 montículos. Y bueno, después de que en mi tesis de doctorado yo hiciera una cronología fina para la Loma Salvatierra, para ver cómo cambia la cerámica en esos 1000 años, luego analicé la cerámica de estos 77 sitios y bajo la premisa de que si el material de superficie corresponde, o sea, el material de superficie que se encuentra en la superficie corresponde a la última ocupación. Entonces, como se puede ver en las tablas, aunque la mayoría de los montículos fueron ocupados hasta la fase 5, que sería de 1200 a 1400 después de Cristo, el 19%, es decir, 15 montículos, solo fueron ocupados hasta la fase 3. Por lo tanto, esto sugiere que que podía haberse dado un inicio de abandono de los montículos un poco más temprano de lo pensado, ¿no? La hipótesis posible es que tal vez estos sitios fueron abandonados y la gente se concentró y armó estos otros sitios más grandes. Para probar esa hipótesis y para ver especialmente si teníamos cerámica o una ocupación antes del 400 después de Cristo, entonces hicimos una excavación el año pasado con el proyecto PIMA, con Frank Mail de la Universidad de Reading y Eduardo Neves de la Universidad de São Paulo. Hicimos una excavación en el sitio La Punta, que se encuentra a 60 kilómetros de la Loma Salvatierra y la Loma Mendoza, o sea, ya un poco más lejos, también en un hábitat diferente, o sea, este lugar donde está la punta realmente se inunda y transforma el paisaje completamente. Entonces ahí se llevaron a cabo, bueno, ya no excavamos en áreas, sino hicimos unidades pequeñas que se colocaron en diferentes partes del sitio, en diferentes coordenadas del sitio, y donde encontramos mucha diversidad de contextos arqueológicos, ¿no? Solamente en uno de los pozos pudimos llegar hasta tierra estéril, donde comprobamos que en realidad el montículo, que parecía un montículo relativamente pequeño, pues sí entrábamos hasta 7.5 metros de altura, o sea, 2,5 metros por debajo de la superficie. Y bueno, interesantemente, todos los fechados radiocarbónicos que tenemos de este sitio es que fue ocupado entre el 600 y 800 después de Cristo. También las finas secuencias cronológicas de asentamientos de los montículos ayudan a evaluar los procesos de transformación repentinas y graduales, tanto a nivel local como regional, y el abandono de los sitios y remodelaciones y ampliaciones que se hubieran dado. Entonces podemos ver que este montículo nos está mostrando diferentes historias
a los montículos anteriormente excavados como la Loma Salvatierra y la Loma Mendoza, y nos está abriendo nuevas preguntas de investigación, ¿no? De si realmente la gente solamente ha estado presente hasta el 800 después de Cristo y luego ha tenido que conglomerarse en otros lugares. Y ahora solamente quiero mostrar brevemente algún otro tipo de sitios arqueológicos que hemos estado excavando en el noreste de los Llanos de Mojos, que está más cerca del río Guaporé, frontera con Brasil, y es donde ya no se encuentra nada de montículos, ni uno solo, más bien se encuentran estas zanjas circulares, ¿no? Que son un patrón de aldeas completamente diferente, y donde vemos también que hay una ocupación bastante larga, desde el 300 después de Cristo al 1600 después de Cristo. Ahí es que ya el Instituto Alemán de Arqueología fue el primero en que el año 2012 llevó a cabo una prospección LiDAR y nos dimos cuenta que geniales fueron los resultados. Esto ya lo mostró varias veces Heiko Prumers en el Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica en Ecuador y en Trinidad, y podemos ver cómo la tecnología LiDAR nos permite realmente ver todo lo que está debajo y cubierto por la floresta amazónica. Entonces, para nosotros es de esas tecnologías más impresionantes, porque si no, nunca hubiéramos podido ver este tipo de complejidad y esta gran cantidad esta gran densidad de sitios arqueológicos que hay, ¿no? Porque si nosotros vemos en este mapa, todos estas manchas rojas o estas líneas rojas son las zanjas, son las aldeas en zanjas que están a lo largo del río San Martín, pero también en terra firme, o sea, yéndonos hacia el escudo brasileño, también podemos encontrar este tipo de zanjas. Son sistemas en realidad de zanjas, ¿no? Algunos son conformados por varias zanjas circulares, pero siempre aglutinando más de dos, ¿no? El sitio más grande tenía alrededor de 200 hectáreas y la mayoría de las zanjas se construyeron probablemente entre el 1200 al 1400 después de Cristo. Y eso nos hace también preguntarnos por qué al final, o sea que es justamente cuando los montículos están desapareciendo, están ya en caída, esta gente está teniendo la necesidad de armar estas fortalezas suponemos para cuidarse de las guerras tribales o expansiones territoriales, ¿no? Bueno, aquí es solamente para mostrarles una foto de las zanjas, una completamente rellena de tierra, la excavación de una de ellas, pero podemos ver también en la escala de la chica que está ahí con la estación total que las zanjas, a pesar de que han pasado ya más de 500 años, todavía tienen estas paredes completamente verticales y que sí sirven bastante bien para o sea, como un elemento de defensa, ¿no? Una excavación también que hicimos con la Universidad de Exeter, con José Iriarte y Mark Robinson, fue en la población de Versalles, una población bellísima a orillas del río Guaporé, donde pudimos observar que en esta villa, en la villa de Versalles, pues dentro de la zanja habían dos ocupaciones, las dos bastante tardías, ¿no? Una del 900 al 1100 después de Cristo y luego otra que llegaba incluso hasta el 1500, 1600 después de Cristo, ya de nuestra era, ¿no? Obviamente. Lo que sí encontramos, y eso es algo bastante interesante para nosotros, es terra preta, o sea, sitios que no están asociados
a zanjas, pero que tienen tierra preta y que tienen un material cultural completamente diferente, mucho más parecido a lo que encuentra Eduardo Neves al frente del río en este conchal. Eh, y que nosotros le hemos puesto de nombre fase chocolatal, pero bueno, posiblemente corresponde a la fase bacabal de, del conchal que está en el lado de Guaporé. Bueno, entonces es así que interesantemente este tipo de zanjas se están distribuyendo desde Xingu, así en todo el suroeste amazónico y obviamente hay en el Acre, como también hay en el Perú, ¿no? En la Amazonía peruana. Podemos ver nosotros bien en el mapa la concentración de sitios, de sitios que Shan llamó Shan y Iranzi, la gente que colaboró con ella en Acre antes de que ella falleciera, le dieron el nombre de geoglifos, ¿no? Nosotros en Bolivia les llamamos aldeas rodeadas por zanjas. Debo admitir que las de Bolivia pues son circulares, a veces también medio amorfas. En el Acre sí encuentran cosas mucho más, más geométricas. Y Sanauloma y Parsinen también han excavado mucho en estos lugares y ellos están proponiendo, en primer lugar, que son sitios que tienen una larga ocupación, una profunda historia ocupacional, pero que son sitios también muy rituales, o sea, que no se han encontrado, en muy pocos se han encontrado realmente contextos domésticos y más bien se está encontrando más contextos de festividades o a veces nada, o sea, nada, como si la gente estuviera solamente, ellos hablan de sitios de peregrinaje, ¿no? Bueno, todavía quedan muchas interrogantes con las que sabemos un poquito más de cuando Donald Lathrop estaba empezando a hacer arqueología en la Amazonía peruana, pero todavía nos quedan muchas respuestas, muchas preguntas por responder. Y una de ellas que todavía tenemos que seguir pensando son todas estas relaciones de estilos cerámicos con lenguas, ¿no? Y para eso, pues definitivamente necesitamos la ayuda de Perú, ¿no? Por todos los ríos que tenemos en común, especialmente de norte a sur, y la cuenca del Madeira.